a _Gongora_. Dice, prueba. Hola, ¿qué tal? Súper fuerte la música, ¿no? Bajo un pelín aquí. Vale, esto no me... Un segundo. Ahora sí, vale. Uy, no. Vale. No, güey. Estoy tratando de encontrar qué rayos vamos a ver supuestamente en la confe de hoy. En teoría, ya casi empieza la transmisión, pero seguramente vamos a tardar un rato para verla. Porque en teoría empieza a la 1 de aquí, ¿no? Entonces el stream va a empezar a las 12:45, pero con seguramente una cuenta atrás de 15 minutos. Sentí que no llegaba hoy. Iba tardísimo. Agua rica, helada. Refrescante. Hace un calor terrible hoy. Un calor horriblísimo. Bueno, ahorita que cambia... O sea, que empiece el stream, cambiamos a la otra pestaña. En lo que pasa eso, voy a ir marcando lo que vimos en el bingo. ¿Dónde dejé descargas, tal vez? Sí, aquí es. Vamos a editarlo con Paint 3D, porque somos todos unos pro. Vale, vamos a usar una pluma roja. Tachamos shooter genérico. Tachamos Resident Evil 4. Tachamos el God of War de sus cosas. Tachamos World Premiere. Vamos a... Bueno, no sé realmente cómo estuvo la conferencia de Netflix porque no la pude ver, pero por si acaso la voy a dejar sin tachar. Cameo famoso definitivamente. Juego otaku yo creo que sí. De Sonic entonces anunció algo, lo tachamos. Ay, vale. ¿Qué más? Creo que por ahora nada más. Juraría. Puedo guardar. Control S. Vale. Entonces, si ahora yo vengo aquí, tengo el bingo. Está ahora sí. Así está. Así llevamos nuestro bingo. Honestamente no veo posible, tal vez. Si muestran algo de Starfield, tal vez podría ser posible que llenáramos una línea. Pero lo veo complicadete, la verdad. No he visto Metroidvania. Yo creo que en la de los indies bonitos, yo creo que un Metroidvania tiene que salir. Kojima, tal vez. No sé. Ay, no. Esto. Ahora. Bueno, sí, el show empieza en 13 minutazos.
rapidísima. Esto lo pongo aquí. Ahí, vale. Ahora, ¿qué voy a buscar acá? Tribeca Games Spotlight 2022. Porque realmente no sé ni qué esperamos de esta conferencia. Voy a suponer que esto tiene audio. Ahí está. Vamos a ver qué tal están los niveles. Yo diría que están bien. Para musiquita de inicio está bien. Tribeca. El festival honrará un juego inédito por su excelencia en el arte y la narración a través del diseño, la maestría artística y la experiencia de mundos altamente inmersivos. No sé, que realmente no va a haber mucho en esta conferencia, entiendo. Vale, no espero ver mucho realmente en esta conferencia. Pero en la de Freedom Games sí van a haber revelaciones, así que la de Freedom Games sí la quiero ver definitivamente. Sí, porque creo que aquí van a hablar de American Arcadia, As Dusk Falls, que no tengo ni idea de qué es eso. The Cup, tampoco. Cuphead, el DLC. Immortality, no lo conozco. Oxenfree 2, ok. A Plague Tale, nice. Thirsty Sweeters, no tengo ni idea de qué es eso. Le voy a bajar un pelín de la música porque me está taladrando las orejas. Y Bemba, que tampoco tengo ni idea de qué es eso. Si tenemos este espacio de espera antes del Tribeca Festival quería jugar un poquito al... ¿Cómo se llama? Al Disney Speedstorm. Pero, no tengo... Pues es que la demo que sacaron del Disney Speedstorm no tiene muchas opciones todavía y no se puede jugar, o sea, no se puede cambiar a modo ventana, tiene que ser en pantalla completa. Entonces, voy a batallar aquí para eso. Porque como tengo solo una pantalla, ya pedí. Es que el problema es que tengo una capturadora, una tarjeta gráfica, es una 1050 Ti, que solo tiene un puerto HDMI de entrada. Tiene un DisplayPort y un DVI, pero no tiene dos HDMIs. Entonces, mi segundo monitor es VGA. Y la condenada tarjeta gráfica no tiene VGA. Así que lo que hice fue que compré... porque mi monitor sí tiene... tiene entrada de DVI. Entonces me compré un cable DVI que me debería llegar en el fin de semana probablemente, para ya poder conectar dos monitores a mi computadora. Entonces no voy a dejar la tele aquí siempre, pero sí me quiero comprar otro monitor. Ya teniendo otro monitor que vaya directamente por HDMI, puedo conectar ese nuevo monitor por HDMI y el otro viejito que tengo aquí por DVI y ya tener los dos. Porque es una lata usar un solo monitor. Y este está grande y todo, ¿no? Pero igual me gustaría poder dividir las cosas en dos pantallas. Creo que sería más cómodo, la verdad.
Ponemos otra vez nuestro poderoso bingo. Hoy no creo que nos muestre nada, la verdad. A ver, yo sigo esperando que en alguna parte salga Kojima. Yo creo que tiene que salir Kojima en alguna parte. De hecho, ¿sabes qué? En lo que está pasando esto, voy a esconder el bingo. Voy a buscar qué hubo en... A ver, ¿cuáles son las conferencias que me perdí en la mañana? La IGN Summer of Gaming. A ver. IGN Expo 2022. A ver si ya hay... Vaya, un resumen. Ajá. Resumen de todos los juegos anunciados. Excelente. Tenemos a el Aliens Fireteam Elite. Ok. Gungrave Gore. No tengo ni idea de qué es esto. TNF Duel. Ok. Round Drivers. Freak Flip It. There is no light. Este me suena. El There is no light me suena. Core Keeper. Ese me suena también, el Core Keeper. Anda, Chips, muchísimas gracias por esta suscripción. 3 mesesotes. Muchísimas gracias, amiga. Se agradece. Buenos días, buenas tardes ya. Ahora sí que como buen señor, tardes ya. ¿Cómo andas, amiga? No sé de quién son esos emotes, pero me encantan. Ah, ya vi. Los veo y te contrarresto con unos minions bailongos. Pues honestamente no se vio mucho en la Confe de IGN. Madison. Esto me perturba un poquito. Al parecer en la Confe de IGN se vio un simulador de autopsias. O sea, literal es un simulador en el que abres a alguien. Ok. Outbreak Island, Void Train, Forever Skies, Wonder, no sé qué. Pues no, creo que no hubo absolutamente nada en la de IGN. Nada que valga la pena mostrar al menos. ¿Eso es un gato patinando? Es un gato patinando, ¿verdad? A ver, soy fan definitivamente. Quiero poner nuevos emotes. Probablemente voy a poner de emote a este men. A ese men. Quiero ponerlo de emote en el canal. Pero me gustaría hacer una versión yo, o sea, dibujarlo yo, porque ese pues, es de un autor y no me gustaría como apropiarme de su dibujo. Y como realmente ni siquiera sé quién es el autor, entonces no es como que pueda ir a pagárselo o algo así. Entonces quiero hacer yo un dibujo. No en este estilo, simplemente del Hollow Knight con peluca de payaso. Y meterlo como emote. Vale, ¿dónde estoy? Acá. Pues no, creo que hoy va a ser el día más flojito de... ¿Y esto? Espera, ¿y esto? A ver. Un segundo, quitamos esto. Vamos a poner esto acá. Vale, tiempo. Voy a silenciar esto un segundo. Vamos a vernos este tráiler porque... ¿Se está viendo en pantalla, verdad? Sí. Porque se ve muy bonito, honestamente. Eres un gato patinador. Hay un gato en una hoverboard que mata unicornios. ¿Me estás diciendo que hay un gato patinador en hoverboard y que mata unicornios? Me lo compro, me lo compro. ¿Es una mano? Ay, por favor, me encanta. ¿Pero qué es esta locura? Me encanta. Oh, la patineta tiene carita.
Ah, ok, son como unicornios zombie o algo así, ¿no? Entendible. Gori. Gori Cuddly Carnage. Está para hacerle wishlist en Steam. Lo voy a poner en mi wishlist ahora mismo. Fíjate lo que te digo. Bueno, ya podemos regresar aquí. Lo desilenciamos. A ver, se llamaba Cuddly no sé qué. Cuddly... No, Gori Cuddly Carnage. Añadir a tu lista de deseados. Ahí está. Ojo que ya están vendiendo el soundtrack en 65 pesos. 66, perdón. Es lo que puedes comprar. Bueno, ya está en mi lista de deseados porque se ve muy bonito, la verdad. Y me lo quiero reventar ese juego. Vale, 2 minutitos para que empiece ahora sí el Tribeca Festival. A ver qué vemos. Entonces, ya que estoy aquí, voy a terminar de ver qué es lo que se anunció en la de IGN. Last Worker, Evo no sé qué. Nada, ¿no? The Walking Dead. Y ya, vale. Y la otra es la Netflix Geek Week 2022. ¿Qué novedades se presentaron? Vale. Vale, pero eso son animaciones, estos no son juegos, ¿verdad? Ah, ok, vale. Que vi algo de Arcane y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Pero no, es... van a sacar una especie de documental de tipo de detrás de cámaras o de algo así o sea, de cómo se hizo Arcane en general. Es otra serie, Love, Death and Robots volumen 3, Farsar, no sé qué se hizo, animaciones solamente, no. Porque esa es una conferencia de animaciones en un evento de videojuegos, pregúntome yo. O sea, de como de series o de cosas de animación. Inside Job. Lo de Junjiito, eso sí lo vi. Ojo. Van a hacer un anime de Cyberpunk. Pues, Daitongo, muchísimas gracias por ese poderosísimo raid. Muchas gracias. Llegas justo a tiempo para empezar a ver la Tribeca Games. Muchísimas gracias. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Qué estaban haciendo? Déjame, te hago un poderosísimo shoutout. A ver, ¿funcionó o no funcionó? No sé por qué no está despierto hoy el bot. Ahí está. Jugando Rhyme. Nice. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal su... ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Ya no sé ni qué... Sí, viernes. A ver, empieza, que esto empieza. ¿Veremos Morbius? Yo digo que no. Gracias por el raidcito de ayer. Muchas gracias a ti por el raid también. Se agradece. Uy, pero qué bajito, ¿no? Tribeca Games Spotlight. Several of Tribeca's selections this year are second acts as well. Sequels that return to worlds or characters that we love. And fresh perspectives and new adventures. Entiendo que aquí no vamos a ver realmente nada. Yo espero ver cosas hasta el... Hasta el de... Ay, ¿cuál es el que sigue? El... Madre mía, se me acaba de olvidar. Sigue el Freedom Games. En el Freedom Games sí se esperan juegos nuevos. Se esperan revelaciones. Hay Cuphead. Sí, creo que sí van a hablar de Cuphead hoy. Algo del DLC, entiendo. Yo solo quiero Street Fighter. Street Fighter se vio desde el State of Play y juraría que ayer vimos algo de Street Fighter. ¿El Game Awards? No, el Game Awards es hasta diciembre, noviembre creo. La conferencia que sigue después de esta es la
Freedom Games. It isn't always easy going back to the place where you grew up. ¿Tiene subtítulos For esta cosa? Jala, Ah, the subtítulos star no of disponibles. Thirsty Entendible. Suitors, Tenga going usted back un buen home día. for her sister's wedding means that she's going to be facing unresolved issues with her family, her friends, and a string of angry exes. En el peor de los casos, si no As Jala, pasa nada you're gonna be interesante forced aquí, to confront nos ponemos a everything jugar that you've alguna been hora en lo que avoiding empieza la through Freedom Games, que ahí sí que cooking van a ver challenges and colorful va, turn-based algún tipo de battles, revelación se where espera. You're going to be face to face with the biggest adversary of all, the decisions you made in the past. Ok. Hope your bag is packed. It's time for a trip back home with Thirsty Suitors. Thirsty, ¿qué? Outer Loop Games is a fully remote studio that we started 5 years ago with the idea of making games about underrepresented cultures and themes. Vale. The studio is about A 15 ver. folks, and we're scattered from Seattle, Washington to Vancouver, to the UK, Esto, Toronto, Thirsty East Coast Suitors. of US, like New No York, and then two in conozco el Brisbane. juego, la verdad. A The ver. first project was a game called Falcon Thirsty Age. It's an action-adventure game about raising a falcon and Suitors. fighting colonizers. Falcon Age. It was the first No, time no me suena de nada este I juego, la personally verdad. have ever worked closely with someone A else ver, who's ¿van a hablar from durante the una hora South sobre los Asian juegos o van a mostrar community. algo? I've been in the industry for about 8 years by Pregúntame. that point, so Pregúntome yo. that's actually pretty shocking when you think about it. And I think one Ayer of the great anunciaron things personaje. about that Ah, for me was sí, sí, the es kind cierto, of cierto, conversations sí, you can sí have, lo the vi. kind of work that you can do, and you're coming from a similar basis and a similar background and experience. That's why I was really excited about working on Thirsty Suitors. Hey y'all. You've been Ah, ese es reckless el- with other ajá. people's hearts for so long, Jala. No It me was a matter of convence time del todo before como you got el... your own. No sé Morning, qué Ma. es, como el Thirsty Suitors is an contraste de, action-adventure las, RPG de about los immigrant modelos, culture, como del resolving color, no relationships, estoy seguro. family pressure, No, and finding no sé oneself. qué es lo que ocurre, pero hay algo que no me termina de cuadrar. Pero bueno, Jala is an extremely relatable estamos hablando de character for relaciones anyone y who's red really flags. had that moment of moving away from home and then coming A ver, back. acabo de salir de una relación de más de 2 años, así que digamos que entiendo eso. She's doing in terms of like hurting people. Maybe I should just call Tyler and get it over with. I mean, yes, Tyler's your ex-bestie, but she's also your ex. Lo que no me cuaja es el estilo del arte. Yes. Sí, no es como que She's kind of a hot extraño. mess at the beginning of the game. Ay, alguien and acaba de dar follow. that sets Ah, up la an Tongo, muchas gracias interesting por ese dynamic follow. for the player to get to know each of her exes. Uf, lo siento, compañero. Está bien, está bien. Estamos bien. Creo que fue, realmente Your third grade creo que fue lo boyfriend mejor. just walked in the door. ¿Y ese men? Every Ah, time Sergio, you battle ¿vale? one of your exes, they go into their own inner space, like a fantasy land. You look surprised to see me, Jala. Or are you just admiring the view? So the way we design combat is based on like a non ¿Combat? O sea, que va a haber combate. ¿Dijeron combate? What I consciously did was Yo pensé que era como una have especie de only dating punches that sim o algo connect así. all the Pero... prompts that being used as Ah, thrown pues hay combate. objects or punches and kicks exist, but they only exist in the form of like ¿Qué a es esto? holographic fist that comes out. Come on, Sergio. Let's dance. Did I mention I spent a year abroad? O sea, se agarran como a baileputazos, básicamente me estás diciendo. Distract me with your chest hair is definitely cheating. When we started thinking about the visual inspiration, it was about coming up with a style that ¿Pero qué es matched esto? the lightheartedness Por and favor. the theme of the game. And I wanted No se to quite la camisa, men. create artwork that felt light, Amar del that bueno. felt bold, graphic, with vivid colors. I love you, Jala. I have loved you since our hands met reaching for the same tub of lime green Play-Doh in 3rd grade. Lovely. What? This is the longest conversation we've had in over a decade. Amix, voy a dejar el Luxito que hoy hay Wokovento. Entendible. Muchas gracias, Amix. I enjoyed Se the fact agradece, that se this game agradece. is about reconciliation because that's something that a lot of Papi, people ¿qué don't get dices? to do in real life. Saoko, chica, Saoko, papi, ¿qué dices? Saoko, chica, Saoko, sorry I papi, ¿qué came on so dices? Saoko, I've chica, had this Saoko. fantasy. Entonces, bueno, ahí está. Muchas gracias por canjear It's ese time I Saoko, got to amiga. know the real you. Se agradece. I'm ready to move on if you are. I'm glad we figured that out. In a lot of families, food Se me hace plays a large interesante un role in the poco como culture la... and a large role in O sea, el giro que le learning quieren dar from como your al combate, parents pero and being able to no lo pass those jugaría on. honestamente. And it's No me llama part of demasiado la Jala's atención como para journey, jugarlo. being able to reconcile that relationship with her parents, it's an outlet for her to be able to do that on their grounds and, you know, reconnect with her culture. Ah, y de repente es un Tony Hawk. Por
skating razones. session in our game is Como supposed to be que really está como súper accessible. fumado todo, ¿no? Es como I que didn't want to make like this hardcore un skate viaje en simulator. ácido de alguien So o the algo way así. I've designed the game is to make the players be able to do fun-looking things like wall run grinds and other acrobatic tricks on a skateboard without the Pero es que, complexity of ¿de qué se buttons. trata este juego? O sea, ¿de qué es este juego? Siento From que where we're coming from, we're hemos visto como making muchas this game, we mecánicas want it to diferentes feel very y familiar no sé de qué va este to juego. immigrants and people of color and particularly like South Asians so that they can see themselves. But I think it's also a very enjoyable act of like speculation and fantasy for anyone else, you know? Come be part of this. We're making a role-playing game. Vale. Part of the pleasure of that is in Vale, es inhabiting un someone else estilo RPG. and living their life. And I think that's kind of what Uy. we want to give players, Ojo. this idea of being very grounded in Jala, this very specific character and Ojo. her story and her personality, some of which is shaped by her culture and some of which is who she is. O sea, literal le está hablando a su mamá para que le venga a dar en la madre. ¡Con la chancla! O sea, ¿me estás diciendo que puedes llamarle a tu mamá para que le pegue con la chancla a tu rival? Es que este juego acaba de ganar 1.000 millones de puntos, por favor. Está muy latino el juego. Prácticamente dice que la protagonista quiere redescubrirse a sí misma, entender su cultura y reconciliarse con su madre. Quieren crear un juego en el que muchas minorías, como asiáticos y latinos, puedan entender y relacionarse como él con el producto. La protagonista quiere entender quién es. Sí, estaba... Demogog Studio is a group of filmmakers, O sea, writers, sí entiendo lo que musicians, dicen, obviamente, animators, pero creo que and me developers distraje who un poco make por el hecho de que interactive literalmente experiences llamas for a tu madre para que le pegue generation con la that might just chancla. live to Eso witness es súper the end mexicano, ¿eh? times. Súper mexicano. We started experimenting with a couple of satirical games that led to Golf Club Wasteland, our first commercial Okay. success. Currently, we demagogues are working on 2 games, Están one of which is trabajando a en dos prequel juegos. and sequel to Golf Club Wasteland, a 2D cinematic platformer called The Cub. Ok. Esto bebe muchísimo del Limbo y The Cub de is essentially Inside. the Jungle Book set in an urban Silicon Valley-like No, es, o sea, es como que es eso, pero colorido, básicamente. Mamá, ayúdame a sacar un Exodia. After the great climate catastrophe, the ultra-rich have evacuated to Tesla City on Mars. The rest of us died. Ah, entendible. Years later, when a research mission revisits Earth, they spot a human-like mutant kid while playing golf. Upon discovering the cub, the science expedition turns into a relentless safari-like hunt. The kid ducks and dives through urban ruins. The little barbarian bastard has a plan. I'm the son of no one. Ok, se ve interesante esto. Porque es del While traversing this Golf vibrant Club Wasteland, creo que se llamaba el post-apocalyptic original. world, O sea, the acaban de cub anunciar wears una a precuela space y una helmet secuela, básicamente. scavenged from a dead Entiendo que la Martian. precuela llevas al niño The y en la helmet secuela airs lo llevas a radio los dos nostalgia o algo from así. Mars, a radio Golf, station ok, based me on tienes. Mars, Había un streaming juego music and stories of que Tesla City dwellers' anunciaron de memories of tipo their former Golf home. RPG o algo así. No, RPG no, como plataformero, como... No sé, estaba interesante, pero no me acuerdo cómo se llama, ni si ya salió. ¿Y esto? The radio callers are nostalgic for our today. This is future archaeology. Future retro. A sci-fi scenario that prompts us to reevaluate the things we already have today. From friends and family to basic things like air and water. As Marshall McLuhan would say, we march backwards into the future. Similarly, the brutalist architecture in the environment serves many non-obvious functions. Brutalism stands for the 20th century and its apocalyptic war Me history. gusta It stands for la faith in large-scale estética de progress este and juego. technology that Me gustan spans mucho los juegos de multiple tipo ciencia ideologies, ficción que which hablan led como to de un futuro breakthroughs, but also to pollution como and en el que climate la change. Tierra se destruyó y In que the como poca 21st gente century, we have a sobreviviente y tal. brutalism Me of gusta the mucho esa soul, estética. a reordering of the human psyche through the internet, as exemplified in the millennial pink neons peppered throughout our game's cityscapes, such as digidopamine or doom scrolling. Modernist architecture looks powerful, yet it's already turning into ruins, just as humanity might. The game is an homage to cinematic platformers such as Heart of Darkness,
but also old school Sega games like The Jungle Book or Aladdin. Me gusta mucho esto, me gusta mucho. Porque siento que es un juego, o sea, que te lo compras, juegas unas 5 o 6 horas y te lo acabas y a otra cosa mariposa. Y la verdad es que a veces se agradece tener juegos que te puedas sentar y acabártelo en unas cuantas horas y ya está. A reflection on our commitment to storytelling and world building. The game has numerous interactive objects to find that enrich and inform the narrative, and also poke fun at future and current events at the same time. Hopefully, the game will make people feel, open the players' minds, and thereby bring a change in global politics and a universal bliss for all Aladdin, seguramente la humanity. dificultad es de perra. You know, what platformers are best at. Tal vez. Enlightenment of the soul. The Cup. Me agrada. ¿Hay fecha? No dieron fecha. In 1998, the fates of two families converge at a motel in the Arizona desert, where a robbery gone wrong changes all of their lives forever. As the tale unfolds over the next few decades, step into the shoes of multiple characters to decide how that la página, supongo que no lo podrás comprar todavía, pero through a unique art style featuring actors digitally integrated into a beautiful cinematic hay una demo gratuita de The Cup. Is As Dusk Falls. Que se puede descargar y todo. Hello, I'm Caroline. Vamos. And I'm Charu. We're excited to be here and we'd Pues love to fíjate tell lo que you te more digo, about voy a the Serial descargar, Night pero and our vamos, game ya mismo As la Dusk demo. Falls. Le damos un rato ahorita después de la conferencia. Oh, hey there. Got your car towed back for you. You were right. It's more than Bueno, I can sabes que fix with igual duct tape no and a es. socket wrench. What do I owe you? Bueno. Nothing. Your guests. Si no me está. Ok. A veces cuando descargo cosas muy pesadas, se me empieza a ralentizar el internet. Pero no, ahora sí que ahora todo está bien. Eva. As Dusk Falls is an interactive story. The decisions you make do have consequences. Vale, estamos descargando la demo. Our story is a crime drama that explores the intertwined lives of two families over 30 years. Son como fotografías. We have the loving family, the Walkers. So, what's next? Sí, ¿no? Como fotografías retocadas. Another round of row your boat. And the Halls, which are the more desperate family. Come on. This is Two Rock. Tiene pinta de que este juego va a tener una historia de esas que te hacen llorar. Pero As tiene you play una the game, you pintaza, will be vamos. stepping in the shoes of different characters. First, Vince, the dad, who is rooting his family to Missouri. You are my flock, and I plan to herd you to St. Louis in high spirits. And on their way in Arizona, se descargó. they get caught in a hostage situation. There's also Jay, who is one of the members of the other family, the hostage takers, so you get to understand the world from his perspective. Jay! What? Head out of the clouds, little bro. Look, there's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. We stay alive, we keep the house, everything goes back to normal. There's our third main character, who is Zoe. Daddy, are we gonna play? Se ve muy lejos el range, quiero. Who you see across the 6 chapters Sí, from when she's bueno, sí. 6 until O sea, she's tiene 19, pinta como de ese tipo and de. she's becoming this young woman. Supongo que las animaciones serán así, ¿no? O sea, como que. Como fotogramas que van pasando nada más, no como animación tal cual. It mixes beautifully painted 2D characters Espera. and sets them in an evocative 3D world. ¿No son fotografías? ¿Me estás diciendo que es dibujo digital? And nuanced What? performances from actors to capture complex emotions and facial expressions. Players don't look at pixels, they watch people in all their humanity. When it comes about like writing the Uy, pero qué story, bonito, ¿no? we Me encanta la work idea de esto. Probably a bit more like TV. So it's a very long process. It's dozens of versions of script. So it's not a linear one version of the story. We have to think all the choices, all the Claro, o sea, porque no es como hacer televisión, como que tienes un guión y grabas una serie y ya, ¿no? Sino que como hay decisiones, hay miles, o bueno, no sé si miles, pero una gran cantidad de variaciones del libreto para modificar todos los escenarios que puedan hacer y todo eso. Me encanta, pero eso me encanta. Definitivamente es único, definitivamente es un videojuego.
Es un videojuego que me gustaría wrote probar every al menos. character from a place of empathy, and we try not to be judgmental towards any of them. Siento que es de esos juegos en el que realmente no hay una gran jugabilidad, sino que es una historia. Y me encanta. Did you get the money? Oh, we got it all right. Nice work, guys. Hold on tight. Bueno, a ver, eso se ve hecho en 3D. As Dusk Falls. Me lo apunto también, pero Family vamos. meals are a time not just to create memories, but to share them. As For Venba, Dusk the mother Falls, of the family, aquí está. cooking is a way to connect to the culture. Vale, de este no hay demo, pero está en Steam y lo pongo en mi lista de Each deseados. recipe she teaches Porque him me is not just a interesa. list of ingredients, but a piece of a much larger story about where he comes from, who his family is, and the Hemos visto challenges que they face. 3 juegos. Here's a taste of what's to come in Venba. Ok, Venba. How did you get started in Me game suena el nombre, Venba. Well, basically, I took a quiz online to figure out what my career should be back when I was in high school, and after I did the quiz, it said I should be a video game developer. Ah, entendible. Dice que intentó, o sea, como que no sabía qué hacer de su vida. Tomó un test de esos vocacionales y básicamente le dijo que tenía que ser una desarrolladora de videojuegos. Y aquí está. O sea, es el sueño, ¿no? Rush game about this depressed superhero whose superpowers are only to make balloons. We were a couple of months into the project when Abby texted me this paragraph pitch of Venba. I remember the day I was eating at a restaurant with my mom and my sister. Me gusta el arte. Venba is a narrative cooking game where you play as a Venba who moves to Canada in the late 1980s. But during this move, her recipe book gets damaged. So as the player, not only will you be cooking various South Indian dishes to restore these recipes, but you will also be exploring the story of this family and the unique challenges that they face. And the idea resonated with me so much. Me gusta. Maybe because my mom was Me there, agrada. I felt a connection to the idea because it's about a mother and a son. It was too compelling to not work on, so we decided to move on to Venba. Venba at its core is about the relationship between the mother and the son. One aspect that we wanted to touch upon was the loss of language. As Kevin grows up here and grows more assimilated, he loses touch with his mother tongue Tamil, and he adopts English instead. So as a result, the literal communication between Venba and Kevin is quite broken. And you can see this in the recipe book given to Venba by her mother as well, because in the travel, the words and the pages get damaged. So as a result, the communication between generations there too is quite broken. Venba, who feels a lot of guilt for having moved to Canada in the first place, doubles down on the things she holds dear, like her culture, her language, Me he dado cuenta de que está un pelín movido. So it becomes really important for her A ver, un segundo. to fix the recipe book, because for her that's a way for this link to persist across Vale, generations. voy a... ¿Dónde está la pantalla? Esto. In our household, we very rarely ate outside food, so cooking was very important. Everything was made from scratch and daily. And unlike Venba, there were no recipes. Food was just made by testing, taste, improvising, and asking around. Vale. Ahí más o menos, diría yo. The cooking gameplay specifically was a big challenge for us. Most cooking games No that soy we muy know fan de take los a lot of the juegos de physical cocina elements of realmente, cooking, like chopping pero an si onion or tiene flipping a alguna pan, historia and turn que, those de nuevo, into probablemente te va a hacer actual llorar gameplay detrás, pues mechanics. igual This didn't really me fit the lo veo theme también. in the story of Venba, Creo que de los que and hemos visto es el that's que where the menos damaged me ha llamado la recipe book atención, idea came ciertamente. to fruition. Pero igual We está thought bien. that a puzzle-based cooking game made for a much more compelling and appropriate gameplay mechanic. I wanted the sound effects to be really realistic and reminiscent of a South Asian kitchen. I recorded like the dishware that we use, some utensils, just items from the kitchen. Ah. But that also involves a lot of recording of actual cooking. I wanted the sounds to be very Pero qué puerco nostalgic tiene que estar ese for micrófono, those ¿no? that grew up Con in todo a lo que similar tiene, background. con todo lo que le tiene que saltar.
I wanted this emotional impact to come across through sound. The music in this game, it primarily comes from an in-game radio influenced by Tamil movies and music that were a huge part of my life growing up. And we took a lot of effort to make sure that the songs sound like something you would hear back home when you would turn the radio on. Tiene pinta de que es un juego muy íntimo, muy íntimo. It's impossible to do justice to the wide range of dishes and cuisines that we have. Instead, I just focused on what recipes would make for fun gameplay puzzles and what ingredients would this family have living in Toronto. Even though the story of Venba is pretty firmly rooted in Tamil culture, we think it hits on some pretty universal themes. Hacer una lista de los juegos que voy a esperar, o sea, de los que van anunciando durante el Summer Game Fest. Tengo ya algunos, sobre todo en la wishlist de Steam, pero me gustaría hacer un Excel, poner juego tal, sale tal, o si no hay fecha, no hay fecha, ¿no? Pero también para tener yo una lista de lo que tengo que esperar y a lo que le tengo que seguir la pista durante estos Venba, durante estos siguientes meses y años. 2 years ago, the game A Plague Tale: Innocence invited audiences into the world of Amicia. A Plague Tale es la secuela, ¿no? De la Plague Tale. As Amicia, you had to use courage and cunning to protect your 5-year-old brother Hugo from soldiers of the French Inquisition. Apenas se nota que está leyendo, ¿no? Cuando hace como la mirada para un lado. Apenas se nota que está leyendo. Now, Amicia and Hugo are back in a new adventure called A Plague Tale Requiem. Get ready for hand-to-hand battles on ruined castles, thrilling adventures on the high seas, and yes, more rats than ever. Yes, más ratas que nunca. Dame esas ratas, por favor. Ahí están, ahí están. Ojo, que la Plague Tale fue un juegazo, Plague Tale by Asobo. Qui est Asobo en fait? Asobo c'est un studio de développement indépendant. On l'est depuis le début et yo solo. Par ces 12 passionnés qui fondent le studio limite dans un garage. Évidemment, aujourd'hui on est 250, mais on a été rejoint par 250 passionnés. Me encantaría tener una tableta de enormes para dibujar. De faire des projets una pequeñita comme Microsoft que Flight ni siquiera tiene pantalla, de hecho. Requiem par exemple. Is it? The bite, yes. They locked the arena down. They let them die here. It's starting all over again. Plague Tale, c'est notre bébé à nous. C'est en tant que studio indépendant, c'est la première fois qu'on se lance vraiment dans quelque chose on va dire, de personnel, d'intime à l'équipe. Está bien para alguien que no suele dibujar. Está bien. Au départ. De repente me sirve para cuando quiero hacer algún diseño para el canal o lo que sea. Et on s'est dit qu'en fait notre meilleure chance c'est de partir de notre spécificité de français en fait. On est dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire. Lo que quiero es comprar otro guante porque el que venía lo he usado mucho y ya está bastante gastadito. Et c'est quelque chose qu'on manipule avec justesse et ce qui nous a permis de donner au jeu une identité vraiment forte et de s'écarter un peu du côté heroic fantasy et d'aller dans quelque chose de plus bonito se ve. Exactement à la nécessité de construire une histoire qui s'ancrait dans le réel pour mieux partir dans le fantastique et dans l'émotionnel quand c'était nécessaire. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Une grande sœur, un petit frère, c'est quelque chose qui résonne en nous, qui va parler un peu à tout le monde. Donc ça a été vraiment le point de départ. Hugo et Amicia, ça a été les premiers personnages qui sont nés. Amicia, la grande sœur, et sa manière d'appréhender un petit frère dont elle n'avait pas la charge et où tout d'un coup elle va en avoir toute la responsabilité. Hugo, qui est un jeune enfant qui ignore tout du monde et en réalité est chargé d'un pouvoir et qui le dépasse. Et comment ce duo va grandir ensemble et réaliser l'histoire beaucoup plus grande qu'eux qui est en train de se réaliser et dont ils sont les acteurs principaux. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. Amicia, donc, c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc le gameplay de Plague, c'est un gameplay plus orienté sur l'infiltration et la survie. Le but étant toujours d'être plus malin que ses ennemis pour survivre, que ce soit les rats ou des ennemis humains. Après, Amicia, il y a des moments où elle va devoir combattre, donc avoir des phases plus orientées à l'action. Tengo que reconocer que la Plague Tale original no lo he jugado, solo he visto gameplays, pero también tengo muchas ganas de jugarlo. Servir
l'évolution du personnage. Siento que es de esos juegos que incluso, aunque ya lo haya visto en... Son rapport no recuerdo si fue en YouTube o en Twitch. Quiero experimentarlo por mi cuenta. Le contexte de la peste était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions et de danger pour les enfants. Mais incarner une maladie, c'est jamais très évident, surtout dans un jeu vidéo où on doit avoir une adversité et pouvoir lutter contre quelque chose. Donc on a utilisé la représentation la plus symbolique de la peste, qui était les rats. Ça faisait une belle incarnation de la maladie, mais pour que ce soit impressionnant et qu'on ait cette sensation de propagation, Costa las ratas, la verdad, no te voy a mentir. Ces rats qui se déversent dans les champs, dans les forêts, pour prácticamente montrer la maladie qui mecánica de fluidos. Qui rabâche tout sur son passage. Donc les rats sont une version amplifiée d'une maladie qui se propage. C'est à la fois une menace et un outil pour Amicia. C'est-à-dire que grâce au pouvoir d'Hugo, grâce à ses outils à elle-même, elle va pouvoir utiliser les rats pour progresser parfois. Mais souvent, elle va devoir faire face aussi pour trouver un moyen de les traverser sans se faire dévorer. On écrit nos chapitres un peu comme des épisodes. C'est l'impulsion qu'on a quand on regarde une série, la retranscrire en jeu vidéo, c'était essentiel pour nous. C'est une technique d'écriture assez large. O sea, que está hecho como si fuera una serie, une architecture globale pacing del videojuego. Rythmer tout le jeu et bien sûr la narration vient se coller à ça au plus près. Alors chaque fois avec des challenges différents, hein, parce que sur les phases d'exploration, on a toute la liberté au niveau des dialogues, etc. Parce qu'on sait que dès que le joueur va rentrer dans une phase de combat, là, il va être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de pondérer, de se dire ok, ce qui est important, on va aller le raconter plutôt ici. Là, on va laisser faire le gameplay. Et donc tout ça se fait avec Kevin. Enfin voilà, c'est une discussion qui est permanente au fil de 3 ans de production, constamment de faire évoluer le jeu autour de ça. You should sit down. Oh, so that's all you have to say? Come on. Voy a comer estradelo. Entendible. Provechito. You have a whole garrison here. Why don't you really let yourself go? Stop. No. Yo no he comido, por cierto, así que yo creo que después de la transmisión iré también a comer. Un projet nous a obligés à avoir des outils à la fois. Hasta ahora creo que no han enseñado nada nuevo, es simplemente como para ver un poco más de juegos que ya estaban en desarrollo. Pero me agrada, ¿no? O sea, me agrada conocer a las personas que están detrás de los videojuegos que se han enseñado. Como por ejemplo les gigantesques hordes de rats qu'on voit déferler. Que además está bien porque incluso no es demasiado. O sea, hay conferencias donde por 2 horas está una persona hablando de un juego, como que juega aquí unos 10 minutos de un jueguito, 10 minutos de otro, y van, ahí vamos. Puisque, il a fallu s'en rendre compte, hein, les cinématiques qui demandaient une logistique très lourde. Donc en fait, on a vraiment investi sur un studio motion capture qui nous appartient et qui nous a permis d'avoir une énorme flexibilité en termes de tournage. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Donc Olivier de Rivière, notre compositeur, c'est quelqu'un qui a énormément de choses dans le jeu, et donc il arrive, il a plein d'idées. Con el tipo de cámaras que están aquí como en tu cara, o sea, que ves como la cara demasiado cerca de una persona, me provoca repelús. Avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort des compositions incroyables. Et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. Donc il va falloir se battre un peu pour remonter nos trucs et accompagner sa musique parce que ça marche dans les 2 sens. L'amour vis-à-vis de nos personnages, c'est une chose qu'on ressent nous au quotidien. Qué tranqui, ¿no? Je sais que dans le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est como que me dan ganas de rien faire gratuitement. On sait que le jeu est très noir, très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit. O sea, de tener el soundtrack en una playlist y de quedarme trabajando, leyendo con esa música de fondo. Ou qu'on réalise quelque chose pour frijoles bayos con chorizo. Quand ça sonne faux ou quand ça passe pas, on sait que Hugo ou Amicia nous disent de hecho, non, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Et donc c'est amusant parce qu'ils font le jeu avec nous en fait un peu. Would His Majesty allow us to enter the city by his side? I allow. When Cuphead came out in 2017, the first thing people noticed was the distinctive cartoon art style inspired by the golden age of American animation where every frame was drawn by hand.
Now, Cuphead is back with a new adventure called Delicious Last Course, with a whole bunch of new enemies and ways to die, and a new heroine named Ms. Chalice. So, Miss Chalice, if así you es. are up for the challenge, get ready for Cuphead Delicious Last Course. Que me gusta el personaje, o sea, el nuevo personaje que metieron, porque siento que es más, o sea, al menos en el diseño es un poco más diferente a los otros dos. Porque siento que Cuphead y Mugman son el mismo, pero con variante de color, o sea, como tipo Mario y Luigi al principio. Y Miss Chalice es un pelín diferente. After the first game released, we had that itch to go back and revive some of the material that landed on the cutting room floor. Well, looks like it's bon voyage to our old pals Cuphead, Mugman, and the lovely Miss Chalice. Ahí está. They're off on their next adventure, this time to the fabled DLC Island. The Delicious Last Course is more fantastical cartoon action. O sea que yo creo que se va a entender, porque sí es un DLC, pero es como el típico DLC que es como que vas a otra zona y hay más contenido, ¿no? No es como que en el juego normal le agregue cosas, sino que es una zona aparte del juego. Por eso habían dicho que casi se sentía como un tipo standalone, no como una secuela, pero sí como un, no sé, un standalone game o algo así. This was our opportunity to further explore animation, music, gameplay homages, all of which we didn't get to in the first game. The origin of the original Cuphead character, we probably went through Juraría que este about fue exactamente el mismo concepts. video que vimos. We ¿Fue began ayer? brainstorming in the ¿Fue ayer? 1930s ¿O el tradition of giving jueves pasado con la inanimate State of objects Play? faces and personalities. Creo que fue ayer, pero fue el mismo. We really wanted to create a central character that could sit alongside some of the iconic joyful heroes we loved growing up, like Felix the Cat and Mickey and Bimbo. And then one day we just had one of those amazing Voy a revisar aha en la página moments del when a Summer Game sketch Fest a of ver a silhouette of a cup and a dónde, straw began to take form that would dónde va a eventually estar la... become Cuphead. Espera. No veo la página del... ¿Es este? Porque es el Summer... no sé qué, el de la tarde, no, el Having Freedom the Games. chance to re-explore this world Pero en la página no makes viene something ya. special for our fans while taking our time A ver. on the little details and making Freedom sure we're getting them Games just right. In so many 2022. ways, Cuphead game and character has been with our whole team through life's many changes. These characters have become like children of sorts, and getting a chance to take them on a new adventure to close this chapter Otro of stream, their entonces lo voy a story tener listo is para cambiar just en cuanto really se acabe exciting. For there's a new challenge waiting around every corner on the amazing DLC Island. Ahí está. 2016's Oxenfree introduced the supernatural Oxenfree. coming-of-age story of a teenage girl named Alex and her friends El celebrating the end of Oxenfree, a a school ver. year on the mysterious Edwards Island, contemplating their futures and accidentally opening a ghostly rift. Oxenfree 2 Lost Signals brings us a different kind of coming-of-age story, one about Riley in her 30s facing Vale, the ya. choices she made as No a young recordaba adult cuál era and figuring out exactamente el what comes Oxenfree. next. This is Oxenfree 2 Lost Signals. Ojo que el Oxenfree, el primero, estaba en oferta en 45 pesos en Steam. Lo dejo ahí. Muy fuerte de repente, ¿no? Oxenfree 2 Lost Signals. Ah, bit of a leap there. We could climb down here. Also, it might take a little longer. I just don't think we can make the gap. I can make it, probably. Can you? Because... Well, we'll see, won't we? Riley! Ow. Riley! What I Porque think madrazo has se allowed metió. Oxenfree to have such a long life in the hearts of our players are these characters.
all about the characters. The characters of Oxenfree are intended to feel like people that you would know. You're invested in their well-being. The issues that they deal with are ones that everybody can relate to. What does it mean to lose somebody that you love? What does it mean to be entering a new moment of your life that you're totally unprepared for? It's open-ended enough that you can always ask yourself, what would I do in this situation? Watch your step. I don't think this was meant for tourists. It's, sort of pretty, in a way. No, it's amazing. In another life, I would have been a geologist. Or took at least an intro to geology course, you know? Oxenfree is a game about some really relatable characters, but put in crazy, unrelatable situations. Riley's from Kamina, and unlike Alex and her friends in Oxenfree 1, Riley did not have Es como personajes con los que te puedes identificar, pero puestos en situaciones con las que no te puedes identificar. This game is about Riley coming home and interacting with Jacob, who is somebody who she went to high school with, dealing with her father, dealing with a whole host of new characters that are along this coast. If you know the tunnels well enough, Nunca lo he jugado en walk to and Oxenfree from practically 1. any point in town completely underground. Have you, been down here before? Me, personally? No. Some of the kids do. Or did. In high school. They'd crawl in here, light a fire, make out, or whatever. But I'm too little a fan of small, dark spaces to really see the desire. I'm really looking forward to people playing with Jacob, who is their Parece kind un of poco main raro, como que no me Take a look at cuadran Jacob. He's las got this voces con los questionable facial hair. personajes. He's got the hipster hat. No sé qué es Funny how exactamente, just a pero little light makes everything both less and more spooky. Weird, right? And his animation also gave him that laid-back kind of, hey, I'm just hanging out here in the woods, not being creepy. Jacob actually has direct ties to the events of Oxenfree 1, and particularly the history of Maggie Adler. Maggie was the woman that first kind of discovered what radios could do. She was the one who was kind of tied to the events that really kicked off the whole story. Hey, if you're on this frequency. Yes? My mom used to tell me stories. That's why I'm calling. Because one of the stories was about tonight and the things that are going on. The cool thing about the radio is that it opens up a whole different axis of exploration to the player. It's not just exploring Edwards Island as a space, it's exploring Edwards Island as an infinite number of kind of radio frequencies. Tengo el ventilador Certain objects in the encendido game will y el aire, resonate with el aire acondicionado encendido y aún así tengo mucho calor. Es que tengo que mover las rejillas porque no me dan aquí directamente. O sea, si me vengo acá, aquí sí da. Aquí sí. Pero tendría que estar hasta acá básicamente. It worked, I think. I mean, we're not dead. The alternate timelines in the Oxenfree universe are really interesting because it allows the player to explore the possibility of going back and changing the past. I think we're back when the mine was somewhat operational. I don't think anyone's around. Let's see if the time tear opened anything up. The player gets to open these portals in time and go through them and talk to these other ghostly characters. Portals are getting open when they don't want it to happen, and so they've got to deal with the ramifications of that. Portals are fascinating, very beautiful, very mysterious, but ultimately very dangerous. Jacob? The stakes are No me very imagino el high calor for que hace this para one. que uno se esté de calor. You've Es got que a new set of antagonists llovió who are muy poquito actually actively trying to open a portal on their own for some y cuando nefarious reasons. But two, llueve así muy while that is poquito, no lo happening, suficiente como we're para que se seeing refresque de tears in verdad. time. Those tears are allowing things from a completely Duramos other un timeline to buen start rato coming in and out of our timeline. con It's un gonna clima be como much less muy, about muy some sofocado, localized muy, little muy thing in horrible. this town, and it's more about the fabric of time and space kind of melting down. Justamente en este momento estamos a That's just a bad idea. 38 grados. 38 grados. Cuando voy a visitarlos, traeré una tina con hielos para no morir. Probablemente en el segundo en el que entres, o sea, en el que pongas la tina con hielos, van a desaparecer los hielos del calor, pero ok.
Y es que realmente Ciudad Juárez pues es un desierto, literalmente. Entonces es muy, muy seco. No hay suficientes árboles, no hay como que muchas sombras a las que puedas hacerte. Entonces es como que, terrible. Marissa Marcel, who has since disappeared. So, can you watch footage and behind-the-scenes clips and interviews to piece together the mystery of Marissa Marcel? This is Immortality. Immortality. O sea, ¿va de videos, tal cual? Marissa Marcel. First heard about Marissa Marcel in 2015. I was at a party in Hollywood and I was listening into these. O sea, esto es parte del juego ya, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, and one of them brings up the story of Marissa Marcel, this actress who shoots 3 movies over 3 decades, and how none of the movies ever comes out. I was interested, and after the party, I went home and I Googled and found very little of anything online, but I was intrigued, so I continued to dig and attempted to find something more concrete. Now, we know you from the movie that you just finished shooting. It is finished, right? Yeah, it's finished. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie, Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it, 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. 2 years ago, we were approached by an anonymous donor who handed over this huge cache of film. In it was footage from rehearsals, behind-the-scenes B-roll, and completed shots from the shoots. As far as we can tell, this is everything that remains of the 3 Marissa Marcel movies. Before I go, I would like some token of our friendship. ¿Qué es esto? Es que no entiendo realmente lo que está pasando. We brainstormed how best to use Suena muy sospechosa la historia. Es extraño, ¿no? To the world. So first we very carefully cleaned and scanned all of the film, digitizing everything. But there were enough gaps where we weren't able to cut full movies. So we took some of the ideas from my earlier games, her story and telling lies. Pero al menos me intriga. Exploratory way of viewing film stories, ya empezó and we built on that. Vale, está la cuenta atrás del Freedom Games. O sea, este ya está a nada de acabarse. And to build on this idea, we came up with a new mechanic, a kind of visual concordance. Does this work as a confession? Exploration by match cut. Good work. When you're watching, at any point you can stop and point to an image, an actor, a prop, and the system will create a match cut to another piece of footage with that image. Now it's worth more. A ver, so you kind of al menos me interesa. Way, following a breadcrumb trail of visuals, creating your own montage. It's both expressive and exploratory, like the best of video games. When you have a situation like this, where no one really knows what happened to Marissa Marcel, people tend to fill in their blanks. Their imagination goes to dark places. I would not use the word haunted. Está también en Steam para meter a la wishlist. Do you ever wish you lived in a simpler, safer, more optimistic time? Trevor Hill does. He lives in Arcadia, a utopian American town in the 1970s where the future seems brighter. El sueño de algún aficionado a los juegos detectivescos. Sí, o sea, es mucho de desarrollo como detectivesco. O sea, porque parece que todo el juego es hecho, o sea, como en metraje, o sea, no hay como animación ni nada. Me agrada. Fecha de lanzamiento planeada 2022. Ojo, sale este año entonces. Now in its 55th season,
Bueno, en mi wishlist ya está. Este no me llama tanto la atención. Es en realidad el reality show más visto del planeta y está gobernado por rankings de popularidad. ¿En español de repente? Control subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de los 70, donde todos los ciudadanos disfrutan de una vida de confort y de ¿No sabía que era un juego español? saber que están siendo grabados las 24 horas del día. Para nuestro protagonista, Trevor, que vive una vida no me termina de aburrida y gustar feliz, el estilo de arte, la verdad. Life was mundane. Y cuando descubre la verdad, tendrá que escapar de Arcadia. Eso es como este rollo de... Stop immediately. Ah, la película esta de Jim Carrey, The Truman Show, ¿no? Por otro lado, suena a un Sims un poco twisted, también. Trevor. Es una hacker dispuesta a todo con tal de salvar a una persona normal, por el mero hecho de hacer el bien. Si ves, alguien en el chat de YouTube escribió, así que es The Truman Show, básicamente. Uno de los puntos fuertes de American Arcadia es la dualidad entre Ángela y Trevor. Y eso también se ha intentado transmitir en cierta manera al resto. Get over that crane, Trevor, quick. The crane? Yes, trust me. Oh no. Tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos Side-scroller en 2.5D con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado tenemos la jugabilidad en primera persona, con un tono un poco más pausado, que nos lleva a experimentar... Eso me llama más la atención que los Sims, la verdad. Sí, porque no es tanto Sims, sino es como yo creo que está más acercado a The Truman Show que a los Sims. I can enter the server room now. Y bueno, para American Arcadia las referencias más visuales más inmediatas son el show de Truman, la fuga de Logan, el prisionero y algunas otras. Lo cierto es que muchos de los miembros del equipo nacimos y crecimos durante la década de los 70, por lo que no hemos tenido que ir muy lejos a la hora de buscar inspiración y referencias visuales. Es algo que jugaría, pero lo dejaría para el próximo año. Pues a ver cuándo sale, igual no tiene... O sea, porque, ojo, estamos ya en junio y no hay fecha todavía, pero dicen que va a salir... No, es cierto, no, me estaba confundiendo. ¿Cuándo sale American Arcadia? Una visión bastante brillante y colorida de los años 70. Los personajes, los ambientes, fecha de lanzamiento prevista, TVA, todavía no está, todavía no anuncian fecha, tal cual. Bastante kitsch de una ciudad de los años. Me estaba confundiendo con el de Immortality, ¿sí, no? Uf, está fortísimo de repente. Espera. Va. Siempre me gusta. Pues mira, no me llamaba la atención, pero ahora con esta presentación y escuchando a los desarrolladores me empezó a llamar la atención. Que se van uniendo en una única banda sonora, donde se van mezclando y representarán los dos mundos, tanto el de los 70 como el del futuro, mezclando elementos electrónicos y orquestales. A ver, me atrapaste ya también. Hey, I can't see anything in here. Jeez, man, just hug your teddy bear real tight while I try to turn on the lights, okay? Es como una novela gráfica con plataformas. Sí, también, ajá. Trevor, are you wheezing? You're in terrible shape, man. Did you get any exercise at all? Por favor, alguien saque de contexto ese clip, por favor. Not since PE in high school. Because of my metabolism, I don't easily gain weight, so I don't use to do it. Okay. I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going. In American Arcadia, what we want to tell is that you don't need to live just No, habla en español. Todo el mundo aquí habla en su idioma natal. Habla en español, porfis. No pasa nada. ¿Ya se acabó? Vale. Qué buen soundtrack, ¿no? Vale, si este ya está, entonces vamos a cambiarnos a acá. Que también ese stream ya comenzó. Que tenemos unos 10 minutillos. Voy a abrir un segundo el... A ver, wait. ¿Dónde está? Este men.
Uy, está en pantalla completa. Wait. ¿Puedo? Ahí está. Denme un segundito. Settings. Uy. No sé qué. Este mero. Ojito, porque tengo justo aquí este menú. ¿Qué tal? Es la demo de The Cup. Por cierto, Delphox está bien roto. ¿Cuándo salió? ¿Salió hoy, ayer? Salió en estos días, ¿no? La verdad es que no me he metido ya a jugar. Jugué muy poco y no la he comprado, básicamente. Vamos a probarlo, al menos para ver cómo se juega. Hace 2 días. Va. Pero ¿roto en qué sentido? O sea, ¿hace mucho daño como para que lo nerfeen o roto en qué sentido? Vamos a saltarnos esto porque no quiero ver nada de historia, no quiero saber nada, quiero ver jugabilidad, por favor. Uy, pero qué bonito se ve, ¿no? Greetings, all you Martians out there. It's time for another round of Radio Nostalgia from Mars. Today's show is a tour de force of nostalgia from the good old days. And through music and shared stories, we can look forward to a bright future out here among the stars. The deepest tunes, the warmest memories. No sé si eso viene. Radio Nostalgia from Mars. Vale, sí venía del juego. Entiendo que ese es un enemigo. ¿Cómo sabes que es parte del escenario y no? Porque yo creí que esta roca en la que estoy atrás iba a ser, o sea, como el obstáculo que tiene que saltar, pero salté en otra cosa. Que me agrada el control. Se cayó. Me agrada el control. Me gusta mucho la animación. Definitivamente es un limbo. O sea, un limbo barra inside. Entendible. Tenga usted un buen día. ¡Ay! Me caí. Vale. Sus ataques son una combinación de Eldegos y Cramorant, un camino de fuego de largo alcance y un torbellino de fuego. Juraría que sí vi al menos las animaciones de ataque. Press B to roll land. Vale. ¿Hay como misiones para desbloquearla o tienes que comprarla o qué procede? Press B while running to slide. Vale. Press B while holding left to jump from edge. Vale. Entendible, tengo un buen día. Cuesta 10.000 monedas. Entendible. Me mata. Vale. Tenemos 5 minutillos en lo que empieza la siguiente conferencia. Solo quería probar este juego, la verdad. A ver. Sube, por favor. Press and hold B to crouch. Vale. Dependiendo de tu estilo de juego, te puedo recomendar un Pokémon. Yo ya los desbloqueé todos. Yo no, porque como tiene mucho que no juego. Me faltan bastantes por desbloquear. Hasta ahora yo creo que el que más uso sin duda es Venusaur. Creo que entiendo que es como de los más sencillos de usar, supongo, no sé. Pero me gusta mucho la verdad cómo se mueve. Me encanta el daño que hace, me encanta. Salta. No. Entendible, tengo usted un buen día.
so out of the darkness and into the light. Vale. Te agarras aquí, te agarras ahí. Vale. Ah, esto salía en el tráiler. Ahora el all-rounder más fácil de usar es Dragonite y es muy fuerte en ataque. Creo que sí tengo a Dragonite. Que no quiero ver nada de historia, no quiero saber. ¡No te caigas! Ah. Entendible. Espera, ¿puedo meterlo por aquí? Sí. Oh, hay diferentes caminos entonces. Aparte que es counter de Gengar. Juraría que lo desbloqueé a Dragonite, pero no recuerdo si he jugado mucho con él. A ver si ya la próxima semana que tenga más... O sea, porque esta semana pues está con las conferencias y todo. No. Pero a ver si, por ejemplo, la próxima semana, ya que esté más libre, puedo echarle otras partidas al menos al Pokélol. A ver, arriba entiendo. Solo el tutorial, básicamente. Vamos a entrar por aquí. Uy. A ver. Van... ¿Cómo se llama? Hasta luego. El atacante más fácil de usar es Venusaur y el tanque más práctico es Slowbro. Pues yo realmente sí, el que más me... El que más me gusta usar, pero sin duda, es Venusaur. Y es que muchas veces... No, muchas veces... ¿What? Vale, es que dispara al parecer. Muchas veces he carreado partidas enteras con el Venusaur. ¡No! Le piqué sin querer y me caí. Me lo voy a dejar. No quiero ver nada de historia hasta que salga el juego. Estoy aprendiendo a usar a Greninja, que para mi gusto es el mejor jungla. Ah, entendible. Greninja creo que también lo llegué a usar un poco, pero no lo suficiente como para decir que soy bueno ni nada. Creo que los que más he usado son Venusaur y Snorlax. Juraría. Bueno, como esto ya se va a acabar, voy a salir del demo. No, ¿cómo? Main menu. Ahí. Vale. Ya después que salga, lo jugaré bien. Me gustó. El control se siente muy bien. El arte me encanta. Voy a poner esto aquí. Ahí está. Esa me dio cosita. No sé si era del juego, porque el juego tiene como una radio o algo así. Empieza. O era de la música del directo. A ver, en teoría aquí sí debería haber algo interesante al menos. Summer of Gaming 2022. Welcome back to IGN's Summer of Gaming. The festivities continue tomorrow, but right now, we'd like to let the good times roll. Freedom Games is a publisher founded in 2020 that was built on the very notion of partnership, supporting independent developers and helping them get their games made. In partnership with Freedom Games, IGN is proud to present a showcase of all the upcoming games they've got in the works. Eso. Enjoy. Dámelo, por favor. Dámelo, por favor. Freedom Games. It was always a dream to vale, es como, make a video game. Imágenes de diferentes juegos. You really want to make fictional worlds. You really want to make your own universe. So we decided to leave everything
What started off as kind of a passion project turned into having a small staff and full funding. A ver, there's a lot of voy a ver firsts here in this qué hay project. aquí. We knew it was like kind of way no hay nada more más. than we could handle, but if we just work hard and put our minds to it and make the game we want to make, we think we can be super successful. A ver, dame juegos. No sé qué es esto, pero amén. World Premiere. Tenía que ser. Tiene pinta de que van a ser muchos juegos indies. Good Heavens is a cozy open-world sandbox crafting game with procedural map generation and storytelling. The player's goal is to improve their base and character while exploring a rich world with different biomes, races, cultures, and cities. We offer a unique dynamic class system for co-op multiplayer, enabling various play multiplayer styles. cooperativo. It's possible to play a game as a fighter, farmer, cook, miner, trader, or even as a card player. Each player in multiplayer can play individually within the team. Some of them are exploring, slaying monsters, and doing quests from the cities. Others are building the base, farming and taming animals. Traders are building roads and trying to find unique resources from other cities. The team events gather the team together. Slaying a boss or organizing a beer festival can be team events. The world of Good Heavens is created procedurally. Moreover, El mundo the se races, crea the cities, and proceduralmente. their cultures, also the history of the city with its neighbors and their behaviors are Oye, me procedural as well. interesa, ¿eh? Players might come across wild combinations. O sea, pero ¿qué A town of estilo de movers juego elves es? are ¿Es radical rollo and aggressive roguelite? as part of their behavior. So they're attacking anyone who enters their town with their clothes un on. RPG? Another ¿Qué tipo de random juego es? combination could be BDSM-loving vampires or hippie werewolves. It's a comedy game, and we do everything with that in mind. Once we Entendible, create es the un juego de world with comedia, its es un towns, juego ligerito cultures, y and no se history, toma demasiado en the world serio. will start interacting with itself. The cities will start evolving according to their cultures and their respective technology path. They trade with other cities and harness resources from their environment. If the player gives them the tech, they will continue their evolution. They will make new buildings. With those buildings, they will make new weapons, and eventually they will attack their rival city and destroy it. A single action by the player can lead to enormous outcomes. If you're watching this, then it means we want you on board as well. So jump in. What are you waiting for? Good Heavens. Wishlist. Ok, lo pongo en mi wishlist ahora mismo. I would say that it's an endless comedy engine that you can play Ahí forever. está. You can play Good Heavens in a casual way or in a hardcore way. It's up to you. Fecha de The game lanzamiento. has a massive scale map. no hay fecha we todavía. have different biomes and we have different resources and animals and monsters on each of these biomes. And we have also this NPC and cities layer on top of this. So Tipo you de can build your juego me own base recuerda un poco, and no trade mucho, between those al skills and you try to Don't find the Starve, balance tal in vez. this world in the end. And Vale, every pero time si es you un restart the game, there is a new Open challenge World waiting for you. Crafting RPG para de 1 a 8 jugadores, ojo. A more developed city. And they go into a small El concepto es town and interesante, then el arte they no me become atrae a mucho. larger town and Bueno, then they sí, become el arte city, and es, at the end, they became tiene lo suyo, metropolis. digamos. But Es in muy order suyo. to arrive into the Igual latest el concepto stage, me interesa they y probablemente need le to dé una find all the oportunidad. resources that specific culture is requiring to evolve. Me gustan You're mucho los trying to juegos find out procedurales. what's going on. O sea, que no You es get, que siempre quests sea el from mismo them, juego, sino and que then cada vez que lo for juegas va yourself, cambiando. You try to improve your base, improve your character. So you kill some monsters, you hunt for some animals, and you craft some things for your base and yourself. And every time you restart the game, you find that these races and cultures are different from the previous game. And there's some kind of a new story in between them. That's the procedural part of the game. These cities will have different ambitions, they will have different relationships with each other, and you will find different quests in each time you restart the game. It enables you to tell different stories every time you Ahí restart está. the game. Contar diferentes When you historias cada don't vez que want a empieces el linear juego otra game, vez. that's the same every time you play. I mean, the magic of procedural generation is to give you a different challenge every time. So you're building your character, and you might try to build a farmer character, for example, or a warrior character, or a trader character. Starting with the biomes, each of these biomes can hold different races, and each of these races. O sea, que tienes tu personaje que tú lo puedes hacer como tú quieras, pero al mismo tiempo las ciudades en las que estás van evolucionando por sí mismas. They have
different La clásica buildings and rejugabilidad que le da classes extra a in un those juego. cities. Sí, sí, So sí. those guys you can trade with, take Es que, por quests ejemplo, from, uno de mis and juegos favoritos transfer into ever some es dialogue with them, el and try to The Binding find of out Isaac. about the rest of the world. So, Y bueno, ese juego también es depending on procedural, ¿no? O how sea, you se va how you generando start the game, conforme vas, single player or three conforme player vas or jugando. seven Y player, cada vez the que lo inicias es difficulty of the completamente game will diferente. change. Our procedural generation works quite well. I was afraid that it wouldn't be this easy to handle a huge map like this. It would create some problems. The second thing is the combat system we're Te llevarías bien working con right Meli. No sé quién es now Meli. is somehow better than Pero many supongo que of sí. these current multiplayer crafting games, I would say. It's been around a year since we started working on the early concepts and research about the procedural generation. It took us some time to overcome some of these technical challenges. We're not the first overcoming those, but it took some time nonetheless. Meli Susi. Esta es de tus franquicias favoritas. Va, va, va. Ok, Good Heavens. Ya está en mi wishlist. Ah, entendible. Symphony of War. Desde el nombre no me, siento que no me va a llamar mucho la atención. Ay, pero ¿y ese pixel art tan bonito, por favor? A ver, me retracto. Me retracto ya. Juego de ritmo, no. Tenían que poner una waifu, ¿sabes? Tenían que hacerlo. El estilo me recuerda a los juegos que salía para celular hace años. O sea, como el tipo de gráficos, no sé. Es como un tipo táctico, supongo. Es muy noventero ese estilo, sí, ¿verdad? Bueno. Hey everybody, Phil, lead designer for Symphony of War, the Nephilim Saga. Me gusta mucho el estilo, pero este tipo de juegos como de combate táctico no me gusta tanto. First title's official launch date, and that launch date is right now, today. Please go check it out at the Steam store. RPG fans, we think you're gonna love this one. I want to send out a special thank you to everyone who's followed and supported our development along the way, and to everyone who gives it a try. We hope you enjoy playing it as much as we enjoy creating it. Symphony of War. ¿Disponible ya? ¿En serio? A ver. Symphony of War. My name is Phil, and I am the co-founder of Dancing Dragon Games. Symphony of War 150 pesitos en Steam. is the first in a strategy game series that we are developing. It is a political war drama. De hecho, o sea, literalmente acaba de salir ahora. Nice. Eso me gusta, ¿sabes? Tenemos un juego, está bien, y ¿sabes qué? Ya lo puedes comprar. Eso me gusta. Soy muy lucky. Picky, ok, entendí. Con los RPGs por turnos. Sí, a mí también no. No siempre están bien balanceados entre. O sea, es que es mucho rollo del el grindeo y o sea, el farmeo en general, el ritmo que tiene. No sé. Buy stuff, and that's, you know, hire conscripts or mercenaries. You can buy artifacts at the shop. You'll be able to tech up. You can go into the support conversations and, you know, have the characters interact with each other, react to the events of the world. You can do friendships, bonds, which is siento que tiene como muchos estilos, o sea, como de diseño y como que no cuadran, porque está el diseño como del Overworld, y luego está como el de los combates, que es como mucho más detallado. Y luego esto que vimos hace rato, que era como con portraits de los personajes. Siento como que no hay un solo estilo coherente. Como que son tres juegos diferentes que los apretujaron para que fueran uno solo, ¿no? Bueno, eso me da la sensación. O sea que simplemente es como un tipo
ajedrez, o sea, como autochess, en el sentido de que tú pones tus unidades, las mandas a combate y en el combate tú no haces nada, tú solo esperas viendo cómo ellos se dan de tortazos. I love the classes. There's heavy infantry, heavy cavalry, light infantry, Igual como que no me firearms, termina de magicians, llamar la support, and atención. dragons. You start at tier 1, and then the ultimate is your tier 4. You start as a piddly little guy with leather armor, and then you upgrade to a guy that's a little bit cooler. Now he has full plate armor, and then you upgrade again to a guy that's really decked out in awesome, like, gilded armor. Out of 50 classes, I think we've done a really good job of getting a really big wealth of pixel art that we can use. And Y esto se ve diferente. O sea, eso es como otro estilo aparte, rollo freaking good. RPG Maker. There's things that will shock you, and there are things that will surprise you, and things that will Es como que no pega, o sea, como que hay muchos tipos de diseño diferentes y siento que no pegan unos con otros. Mira, de repente esto, ¿sabes? Years and years in the making. I want this game to really convey that it is an expression of. Pero bueno, igual que a lo mejor sale y es un juegazo, ¿sabes? Y me alegraría mucho. Trust me, it's Triangle awesome. Project ahora es el rey de los nuevos RPG. Triangle Strategy, ¿no? ¿Juraría? No lo he jugado, pero sé cuál es. Retreat to NN. Okay. There was a time when we forgot who we are. Who we were are. ungrounded and destroyed our world in the name of greed. But now, we remember. We remember that we are not in control of nature, but we are part of it. Uy. The world is our healer. Cuánto me estaba interesando y cómo me perdió de golpe con eso. Siento que ya estoy muy cansado de los survival crafting games. We are not separate from the universe. We are an awareness of ourselves. Every grain of sand, every forgotten star in the night sky, and every ray of life-giving energy is part of us. You are here to survive, and you are here to find this wisdom. There is a stillness waiting for you. ¿Qué puede dar este diferente de otros juegos de este estilo, por ejemplo? Retreat to NN. No me suena de nada y se me hace súper genérico. Es genérico Genericsen, básicamente. Sale el 5 de agosto en Steam y Epic Games. No he jugado un Survivor aparte de Minecraft. Yo he jugado algunos y he visto muchos también en YouTube, desde Twitch y tal. Y hay algunos, no sé, por ejemplo el de Raft, no sé cómo se llama exactamente, que tiene lo suyo, ¿no? O sea, tiene la limitante de que estás en una balsa y vas recolectando recursos, crafteando y todo eso, ¿no? The Forest, juraría que también estuvo bien. Pero es que luego han salido muchísimos y todos son como que meh. If your spirit level drains, your health starts to drain and you lose the ability to do things like light a fire, craft items, sprint, hold your breath underwater for very long. So you need to keep your spirit level up in order to be more effective at survival. And the way that you keep your spirit level raised is through meditation. Meditation's had a profound effect in my life. It seems like something that maybe the world could use even more of now. And o sea, va a ser un juego que además de ser un survival crafting va de meditar. Literalmente es lo que acaba de decir. Tienes que meditar. And take in a nice, deep breath. For years, I was a film and television composer. Because of that, I was able to focus a lot of energy on the score to this game. And I didn't want to just do the obvious chill Zen music. You know, I wanted to make something emotional, even sad at times. I tried to make it, I guess, as connecting and beautiful as I possibly could. Lo están abordando desde el mindfulness. Ese tipo de juegos me produce todo menos calmarme. To connect people to nature, what we've done is made a very lush, full, rich environment. It's not procedurally generated, so
Every path you take, every valley you walk into, every corner you turn, I tried to make it have its own personality. O sea, no es On the main procedural, o sea, island todo of está Venom, the puesto ahí tropical por los island, there's going to programadores. be creeks, ponds, surrounded by a huge ocean. And when you go into the redwoods, that's a much larger area. If the player is going to get lost, that's where that's going to happen. The majesty of seeing an elk or a wolf roaming around the Arctic level just looks really cool. All in all, I think A ver, that bonito se ve they're al very menos, immersive pero environments. no me llama nada la I atención, kind la of verdad. want this to be a game where people get lost sometimes. Quizá If eso there es lo que isn't lo a hace map or a diferente, el querer que la compass, all gente you se have relaje is con a el home ambiente icon puede on ser the bien o last puede ser place that you muy slept. The aburrido. player's going to kind of have to watch where they're going and just keep an Depende eye del on balanceo, where yo things creo, are. porque, o sea, lo que You gotta dijeron get es out que there. You have to tienes que explore. tener como tu nivel de espíritu alto There's a para variety of animals to hunt hacer on all cosas. three Si tu biomes, espíritu like baja, deer, luego no elk. puedes encender el There fuego, are no wolves puedes, in the game, and we yo qué have sé, gill X net cosas. fishing. Basically, everything is Entonces, gathered. si You el don't juego es cut down muy trees in this game. cansino You can collect y the no wood te deja off the hacer nada y tienes que estar ground, scrap meditando wood, cada and rato, flip se va a wood, hacer and muy, turn muy that pesado. into a beautiful wooden structure with the technology. There is no wasted item in the collection system. Everything has a purpose. It's a hope and a dream that maybe someday the technology that we're developing can actually help us live closer to nature and not continue removing us further from it. So it goes from kind of elementary, basic survival all the way up to building this huge dream retreat. Even when the player gets done with the story of the game, they have the option, if they want to at any time, to return to this huge base that they've built and continue meditating. And El just have this place mindfulness they es can una go to to técnica relax anytime para el they manejo want. del estrés y la ansiedad que no le funciona a todas las I personas. want this to be a game where people just escape to their Yo la verdad es que second home, nunca lo he usado tal cual, así que and no, just be in no te this sabría decir. peaceful environment that they use their creativity to build. And they're a part of the environment. Pero no, o and sea, not siento que si destroying yo me quisiera relajar tal cual, o sea, como meditar o lo que sea, pues iría de alguna manera, no sé, a algún video de meditación o yo meditaría por mi cuenta. No me pondría a jugar un juego en el que tengo que poner a un personaje a meditar. No sé. Broken Pieces. Vale, me gusta el nombre al menos. If you find this tape, I beg you, listen to it carefully. No me digas, te quieren hacer llorar, My ¿no? name is Elise. I recently settled in the village of St. Exel, a quiet and isolated place near the sea. But during the annual fair, something happened. Armed troops attacked the village and tried to kidnap A us ver, all. me gusta lo que estoy viendo, pero no tengo ni idea de lo que es realmente. I barely escaped, only to wake up completely alone. Stuck inside this place that doesn't feel like home anymore. I am starting to lose all sense of reality. While I was investigating the village, Siento que va a ser un walking simulator como de investigar, I como de discovered a explorar. deeply rooted sickness. When I started to sink into its abyss, Ok, trae un arma, así que I was finally probablemente able habrá to algún see tipo de more clearly. combate. Because even if this place is constantly challenging me, it also keeps pushing me to question everything. If by chance anybody is listening, please come help me. I'm not going to last much longer. It's now or never. Como de terror al mismo tiempo, como. Ok, tercer cuarto de 2022. Lo meto en la wishlist también porque me interesó. Broken Pieces. Broken Hello, Pieces. I'm Mel New, the studio Ojo, director también está la of demo de Confe Broken Experience, Pieces. the studio behind Broken Pieces. I am also the Añadir a mi sound designer wishlist. and audio director for the game. Broken Pieces is a Ese game yo creo que that's después lo set descargo y in lo a peaceful pruebo. village in France. It's an adventure game where you play Suena a mi tipo de character juego, named suena, Elise. la verdad There's sí. like some kind of Porque paranormal siento que es el tipo de juego que no es muy largo, and she cannot escape. que a lo mejor en una o dos tardes, una semana máximo te lo Our ventilas, goal for the game was pero que va a to ser muy, really o sea, touch the una historia attention muy of the player. profunda, To do so, we mecánicas have to do simples, pero something historia inside profunda. a world Que, that's ojo, feeling me encanta. very real, something that's tangible.
you try and make the player believe in something, and then you switch. Uy, no me gusta esa animación de correr. If everything is very realistic, then when you have things that are paranormal, they meet in the cross point with the realism. Es un rollo The player paranormal would también, question at first surrealista. and then integrate inside its perspective of the world. What we really wanted the player to feel La experiencia is the de la ansiedad. anxiety and loneliness that the main character La ansiedad y la is soledad. feeling. Loneliness, it's a difficult sensation to communicate. There's actually only one character inside the game. You don't talk with anybody, you don't. Ojo, es un único personaje, no hablas con nadie, no hay nadie más. Music. When you want to play music, you actually have to use the tape player inside the game. Oh. And I think that's what life Es is interesante, about ¿no? O sea, too. no hay música en el Sometimes juego, you sino que tienes que listen to music conseguir because you break this loneliness. o sea, many cintas, moments where you cassettes don't have para music. poner tu You música have to have in-game. Eso this está interesante. constant soundscape of what's surrounding you. We did a lot of recording where we live, and we really wanted it to be very present. All the environment were done by my associate Benoit. He No me drew gusta esa most of animación de his correr. references from the region we live in and from O the sea, está places raro, ¿no? we see every day. All the architecture surrounding us that are not seen a lot inside video game industry. Además, se me hace extraño que un juego de ese tipo sea en tercera persona con cámara We fija. are very huge fan of puzzle games, of A course. ver, and tiene puzzle puzzles. are very, I mean, very interesting I'm because in. they give you the opportunity to insert story inside it. They give you the opportunity to talk about things that interest you, and they give you the opportunity to use the world fully and the exploration and the space. Uy, tengo muchas ganas de jugar The game el... is pretty unique. ¿Cómo se llama este juego? Es como una isla Like the llena de features there's acertijos y inside it, puzzles y esas the way cosas. we made things El... is very The Witness. Tengo ours. muchas ganas de jugarlo. We didn't Lo tengo compromise on en... that. Epic, Thanks a lot for juraría. checking out Broken Pieces with us, et on espère que vous serez au rendez-vous. Merci. Merci. Broken Pieces ya está en mi wishlist. El tercer cuarto de 2022. O sea que es... Everybody and welcome aboard. Sale ya, ¿no? El tercer cuarto que es julio, agosto, septiembre. Tiene que salir ya. Game called Monorail Stories in a modern day pixel art setting. ¿Qué es esto? So what's the game about? Well, Uy, pero ese pixel art, dámelo todo, por favor. Ese pixel art me encanta. Live in different cities and travel each day on the same monorail, but they never meet because A they ver, travel monorail. different times and opposite directions. Along the way, they will meet different people, make different choices. También está la demo de, Share Monorail a Stories. common story. Because what one character does on his route Y este va a has salir en consequences on the route el of the other. quarter 4, So o sea every choice the que player makes will have repercussions. octubre Every choice will bring the a diciembre player más o to a different menos. story and to a completely different ending. But what does this game have to offer? Well, so first, the game has a story mode with branching storylines and multiple endings. But we also want to offer finales. something new and not common in this kind of games. So we decided to add an innovative asynchronous multiplayer mode, where what one player does on his turn will impact how the story plays out for the other player. And last but not least, we also want to offer a kind of endless story mode with new contents added regularly. Nice. Okay, that was it. Thank you for traveling with us, and I hope you enjoyed this short first ride on the monorail. Me agrada. Está en Kickstarter, a ver. I'm Stefano. Welcome aboard. I'm Monorail. co-owner of Static Software. Very small Monorail husband and wife Stories. game studio. Kickstarter. My wife, she's artistic director for the game, and this is our project, a minimalistic narrative video game called Monorail Stories in a modern day pixel art setting. So the game will start to different protagonists, Sylvie and Amal, who live in different cities and travel each day on the same monorail, but they never meet because they travel at different Vale, y ya times, está. opposite direction. So along the way they will meet Funded, different está. people, they will make different choices. ¿Cuál es la palabra? but they don't Se know cumplió el they are Kickstarter, vaya. sharing a common Así que, story, nice. because what one character does on his route has consequences on the route of the other character. So basically every choice the player makes will have repercussions, and every choice will bring the player to a different story. Juntaron 5.800 euros. A ver, no es tanto, pero al menos We have around espero que lo 10 puedan different endings in the terminar. game. The funny thing is that each ending is so different one from the other. We're really surprised at the players. It was a huge challenge for us because we tried different ways to manage all these different paths that the player has. And what we find out really to focus everything on the relationships with the other commuters on the train.
Monorail Stories is really about ordinary people in Un extraordinary estudio everyday de stories Suiza. about commuting, human relations, and destiny waiting to be discovered. In a world where everybody's screaming so loud, we love to whisper. So we really want to give this kind of experience to players. The game not only can be played, of course, in single player, but we added this innovative asynchronous multiplayer mode for 2 players. Well, in the multiplayer mode, 2 different players take Multiplayer? turns controlling the 2 main characters. It's cooperative, so we share the same Okay, es experience. cooperativo, nice. But the choices made by one player during his turn will impact how the story plays out. Ya regresé, fui a saludar a alguien. Be able Nice. to play Bienvenido de with vuelta. a friend of yours or with a complete stranger and share the journey together, knowing that your choices will impact somebody else's game. Es interesante. That's what the game is about. This multiplayer mode, you can play it online, or you can play it on Twitch. The streamer plays as one of the 2 main characters, and one of the viewers can join the game and play as the second character. Nice. So really be able to participate together, so play together with the stream. Me agrada la idea. We spend a lot of time working with this plugin because we really believe that adding the multiplayer Me encanta el pixel art de este juego, la verdad. Se hace muy, muy, muy bonito. Exciting to the experience. Muy It's bonito. Really a minimalistic game. You have Juego minimalista, the okay. characters can only move left and right. They have a button to interact with everything, so it's very, very easy to play. It's really a game to enjoy. Our idea really came up from our daily commuting and trying to imagine what's the story behind all the passengers, all the other commuters. If I start talking with somebody of them, will my life change? Will their life change too? And it's really a game for pondering life that explore intense and touching stories. Como muy, también muy intimista, muy... ¿cómo decirlo? Como... se me fue la palabra. Como filosófico, tal vez. Uy, ¿esto? A ver. Monster... Drive, decía. Ok. Vale, este me recuerda un montón a otro juego. ¿What? ¿Es Pokémon de repente? A ver, me interesa desde luego. Monstruos. Así es. Monster Tribe. ¿Has probado Nexomon? No me suena de nada. A ver. Nexomon en Steam. A ver, ¿qué es esto? My name is Reese. I'm the creator of Boundless Games. We're currently working on Monster Tribe, which is an open world RPG. It's a monster catcher game in kind of like a futuristic native El 2 tribe dicen que es bueno, la type era of de la setting. extinción. What sets this game apart is we decided to go for more of a Nexomon team-based Extinction. battling combat, and so you actually use your entire team throughout all battles, and you have a lot of exploration Pero elements. es como ese tipo de that I find monster catcher o algo maybe así. aren't explored in most games. Es una vuelta a los clásicos juegos de atrapar monstruos, completo en una nueva historia, personajes excéntricos y más de 300 Nexomons exclusivos para atrapar y domar. Me vale. There's 4 Ok, types of me lo gathering checaré. you can Lo do. voy a There's añadir a mi harvesting, wishlist fishing, también. woodcutting, Venga, and toda a la mining. wishlist. This Como system Pokémon, pero para helps to adultos. give a sense of collection and A veces hace accomplishment, falta eso, ¿no? and Porque almost adding a obviamente grinding uno element entiende to our que game. This pues, is our Pokémon está downtime, muy, off muy time orientado hacia to niños, entonces los offset juegos balance tienden a ser between muy battle after infantiles a battle. veces. What makes this game open world and, you know, non-linear is you can tackle any of the areas in the game at any point that you want to, and you can take them on in any order you'd like.
Monster Collection. Collecting monsters isn't the traditional throwing some kind of orb or object at it. And so in our game, instead, what we've done is we've created a system where No se hace lanzando una especie de orbe hacia ellos. Reward. You can then take Que it referencia to the al DNA Pokémon. stations, and you can use these to actually revive and resurrect these creatures to then, have them on your team. Okay. Monster mutations is a mechanic in the game where you can mutate them using resources and items. And so originally it started off as just a way for us to get more variety in monster encounters. That opened up to about 300 different combinations of creatures. And so we just kind of thought, like, why not throw that into the player's hands? It changes their element, their class, and also their design. Ok, eso suena interesante, ¿no? O sea, que puedes tener un monstruo y mutarlo para que cambie como de clase, como de tipo, de... So you'll have 4 slots for your monsters, and so you can have a 4 versus 4 battle. And this takes place on a 3x2 style grid. You can have moves that hit all squares on the battlefield, or just the front line, or the 2 middle squares, dodging moves and kind of predicting what your opponent has in their arsenal to strategize through more than just using the right moves on the right guys. You also have to worry about your position. El arte no me llama y si no me entra por los ojos es complicado. A mí también me pasa, ¿eh? A mí también me pasa que si un juego visualmente no me atrae, es muy difícil que le dé una oportunidad. The entire process of making it and becoming a better developer because of this game. Sí, siento que va a ser el típico juego que va a salir. Mira, sale en agosto, 15 de agosto. Va a salir, lo van a comprar algunas personas y no se va a hablar mucho de él. Es triste, pero eso creo que va a pasar. Mira, ya me tienes. Desde la estética Cyberpunk ya me tienes. Es un roguelike tipo bullet hell, tipo Enter the Gungeon. A ver, al menos divertido se ve. Eso es muy Enter the Gungeon. Muy Enter the Gungeon. Neon Blight. Julio 11 sale ya también. A ver. My name is Enrique. I'm a solo dev for Neon Blight, which is a small cyberpunk game that Y I've está la been demo creating for the también. past 4 years. It's been a huge passion project that I've built since I was 17. I describe Neon Blight as somewhat Metroidvania and roguelites. I use the term lo dijo. Metroidvania. It's not a platformer, but it has those kind of elements of an open world map where you explore different areas. That is definitely a bullet hell, especially with the bosses and some other attacks. You go into a room and then you shoot everything you see without worrying about anything. So it's an open world game where you kill bosses and you go back to your shop and sell guns, items, Así va and nuestro anything bingo. that you collect in Ya the, tenemos what I aquí call el the outer border, Metroidvania which is the big tachado. open world combat area. If you survive, you can go back to town and sell your weapons. So the story, basically, she's an ex-cop and she becomes a gun shop owner as her retirement, and she's dragged into this bigger than herself story of trying to collect the ultimate weapon before, something bad happens. It's a story that teases a lot of stuff. It makes the player question what kind of world they're in. I think it will lay the grounds for further expansions of the world. There's the main hub called Eden, which is a small town that your player lives in and has her gun shop in. The Neon Stop, which is where you buy all of your items to put in your shop, couches, display units, anything like that. It's a town where you can interact with NPCs and stuff like that. And then there's the outer border, which is the combat area. It has 7 different biomes in it. An abandoned forest, the Lone North I call, which is like a snowy biome, a bunker. You explore different shops, talk to some people. I'd say the combat feels pretty solid. It's fast-paced, it can get hectic,
There's a few different mobs. There's one called the Demon Gangers, which is basically your generic pistol, shotgun, auto, rifle kind of group. And then there's the Blight mobs, which is there's a runner that just runs after you. There's one that kind of has a spore, I would say, kind of ability where it's just his head bursts, and then there's bullets that fly everywhere. There's robots also. Me gusta mucho el... Quite a bit of variety. O sea, como el bullet hell. Me gusta mucho. Y tiene pinta de que tiene algunos toques ahí de bullet hell. Y me encanta. On a personal level, it's very much a labor of love, and for the genre of roguelites, the genre of Metroidvania together, and I think that people that like cyberpunk games will find some nice things. Me gusta el cyberpunk también, así que the art style. Tiene un póster de Spider-Man Into the Spider-Verse en el fondo y del Imperio Contraataca. Me agrada, me agrada. Hello, welcome one and all. Prepare your limbs, contestants. It's game day. ¿Y esto de repente? ¿Pero qué es esto? Qué feo se ve, ¿no? Se ve muy feote. Today we're watching a race to the finish. Whether that be the finish line or the grave, who knows? Some have spoken out on social media to say that this section has been designed simply far too hard and it's cruel. Bueno, a ver. Es interesante que tenga un creador de escenarios, pero no. No me llama, pero para nada este juego. Nada. Porque siento que es como un Fall Guys Wipeout Against All Odds. Ni lo voy a buscar en Steam porque la verdad no me llama nada. Probably about 7 or 8 years old, tinkering around with game engines. I started putting games on the web, flash games and things like that. I always liked the idea of really silly deaths, characters getting blown to bits in like a cartoony way. It's usually an area of frustration, but when you can see your character's head just flying off and blood's going everywhere, it's like you just got nothing but humour there. I come up with the idea of having like a Ninja Warrior / Total Wipeout death competition. I was actually working 2 jobs at the same time as developing the game. I'd have all these fantastic ideas while I was there. Tenía 2 trabajos mientras just thinking about Slaughter League. By the time I get home, I just like, we ended up deciding that it would be best if I worked full time on the game. This game, it sounds corny, but it's changed my life in that way, whereas no other game had before. It's just flipped my life to where I want it to be. So to finally be able to do this as a job is just insane. I love it. ¿Alguien sabe de dónde viene el meme del juego de Tarzán? Estoy en el chat, ahora tengo la ventana abierta del directo y veo el chat y mucha gente pidiendo el juego de Tarzán, pero no sé qué rayos está pasando. Ok. Este fue... Me gusta el pixel art. Espacio. Esto es... Wow. Ok, es un rollo Stardew Valley, ¿no? Pero en el espacio. Naturalist Compact.
Tiene pinta, ¿no? Se me figura que es como rollo Stardew Valley, con su sección de combate, obviamente, como en Stardew Valley. Qué bonito se ve. One Lonely Outpost. Tercer, cuarto, ese también será ella. I've always thought that I would be good at making video games. My mom just sent me a picture of a drawing I did when I was like 8, titled My Own Game. I was diagnosed with Asperger's autism as a child, and I basically kind of just told myself, nah, there's no way I could be in management. But through therapy as a child and then continuing my own efforts, I overcame it. Now I'm doing my dream, doing something I thought I couldn't do. Through this process, I've really learned how valuable people are. There's 20 people on the team. I'm just one of them. 20 personas en el equipo, ¿ok? Un equipo pequeño, pero no tan pequeño. You have to have growth and you have to have progress. So for us, with One Lonely Outpost, loneliness helps highlight the value of connection. Ok, no me dijo nada, la verdad. What? Join forces with a costly partner, ok. No sé qué es esto. ¿Es un Metroidvania? Ok, eso fue súper Caballero del Zodiaco. Pero vamos. ¿Es un Metroidvania? A ver, el arte me encanta. 9 Years of Shadows. Un segundo. ¿Este no es el de Champ de plano de juego? 9 Years of Shadows. Sí, este juego es de un estudio mexicano. Bueno, al menos sé que lo hace una persona que es como el desarrollador del juego, que es mexicano. El que lleva el canal de plano de juego en YouTube. Pues me llamó mucho la atención, ¿eh? Ya había visto un poco del juego, pero ahora que lo vi mejor me llamó la atención. Este no me está llamando nada, por cierto. Humanities. What? No me suena de nada y no me gusta nada el nombre. I'm yours, the lead game designer of Estaba viendo el chat del canal de YouTube, o sea, del directo de YouTube, y alguien dijo que era básicamente el left click for dead o algo así. Nearly 2 years into development of like the actual game. Humanities just sort of formed like naturally, nothing to what it is like right now, which is we're pretty proud of, to be honest. Let's think realism and then can we make it fun? Pero sí, como que no me llamó nada la atención este juego, honestamente. The open world is one of the main things because the map is pretty darn huge. I think we're up to 8 by 8 kilometers, so people are going to get lost. You can literally go anywhere you want. You can find spray cans and then you can like track where you are, and it's that way of like mapping out where you've been. So there'll be obviously zombies, there's no getting away from them, but there will be other non-player character AI like bandits, gangs, some friendly, some not. We have like random item spawners that are created for each building. Say me and you were looting like a town nearby,
Sometimes you might not get anything, sometimes you might get a little bit. ¿No parece un juego de celular? And hope no one's looted them before you, or O sea, parece el típico juego que te descargas para celular, que te sale anuncios cada 5 minutos y que tiene la interfaz en la cara, ¿no? Básicamente. You can play alone and, you know, be the survival guy. Playing with friends is definitely how the game is made to be played. That's what we want it to be as well. And we just felt like it'd be so much more fun, so you could like have a community of say 3 different of your sort of buddies, and you could sort of go different paths to sort of. Como le aplica el efecto de blur a todo lo que está atrás de él en la cámara. One be like a farmer, that kind of thing. So yeah, you could kind of mix it up and get the best. Qué sueño. Pero enos aquí comprometidos con la industria del gaming. Skills, gear it towards a play style. But if you die, you lose everything. A ver, esta ha sido una conferencia al menos interesante. Creo que hemos visto juegos interesantes. Me he metido varios en la wishlist. That was one thing we wanted, is that build anywhere. If it was an apocalypse, you had your own house, you would use what you could to fortify the house that you currently live in. I don't know, the fortification is just one of my favorite parts of the game at the minute. That was one of the things that we first started on, was we literally began with fortification, and then we expanded to there from like, okay, what if someone wants to live in the woods and just be like a hunter? So then we've gone for your traditional logs, build walls, build fences, basically give the player like freedom to kind of build wherever they wanted. Build in a supermarket where there might be some decent food and like maybe like higher ground. That's what we wanted to do. It's literally freedom of the player. That's like story writing. They can kind of play their own way. Say that I'm proud of like what we've done as a team, really. First game that all 3 of us have ever done, a hardcore survival game that is fun to play. And you know, we hope that our passion for these games shows in our game, and people just enjoy surviving in our world. Humanities. Pues vale, no me dijo absolutamente nada este juego, la verdad. ¿Será esto un Souls-like? Sands of Aura. Al menos el nombre me gusta. Ok, no, definitivamente no parece un Souls-like. The sands have buried its kingdoms. Corruption unburies its subjects. Ah, este lo vimos cuando estaba arrancando la conferencia. Hay como mucha cosa en pantalla y no, como que no. Que saquen Angry Birds 2. ¿No hay un Angry Birds 2? Creo que sí, ¿no? Angry Birds. Hay un Angry Birds 2 que puedes descargar ahora mismo en Google Play. Bueno, 3. Angry Birds. Hay 1, hay 2. Papi, ¿qué dices? Saoko, chica, Saoko, papi, ¿qué dices? Saoko, chica, Saoko, papi, ¿qué dices? Saoko, chica, Saoko. Entonces bueno, ahí está. No, al parecer no hay Angry Birds 3. Así que me lo apunto en la lista. Lo espero, la verdad. ¿Qué onda, Chips? ¿Cómo andas? Y gracias por el Saoko, se aprecia. Este juego no me dice nada. No me está interesando, pero nada, de verdad. Es como que imágenes rápidas que no te dicen nada. O sea, es literal una animación de Dash. Siguiente imagen. No sé. Hay algo que no me termina de convencer. I am Michael Shistik. I'm the art director for Sands of Aura. Sands of Aura is an action. Es que esto se ve muy bonito, pero luego in-game es como que... You're getting on your sand ship. You're cruising across this desolate wasteland of sand. Esto me agrada la estética que tiene esto, la verdad. Tenía la playlist que empecé al principio y la tenía sin sonido, pero la tenía reproduciendo. Emphasizes on action RPG being the difficult, kind of brutal, learn to play it kind of way. You definitely will die a lot.
I love a good boss encounter. I love overcoming a difficult situation. And for a lot of people, it can be very frustrating. But the accomplished feeling that you get from overcoming these challenges, we think is the most rewarding thing you can have as a player. These bosses are like the climaxes of those areas, of those levels. So when you get there, we want them to be these cool, amazing, difficult, ¿Lo canjeaste dos veces el Saoko? ¿O por qué me sale como si lo hubieras canjeado? En el celular me sale como si lo hubieras canjeado dos veces, pero en el OBS me sale una nada más. Tengo por acá el... No, también en el... En el Stream Manager me sale nada más una. Supongo que se bugueó el chat del celular. The deaths will become less punishing Papi, and ¿qué they'll come less dices? often as Saoko, you grow chica, and experience Saoko, as a papi, player, ¿qué and we really dices? hope that people have a Saoko, little power chica, to get over that Saoko, point. papi, ¿qué dices? A ver, no te voy a mentir, esto ha mejorado Saoko, mucho chica, este anuncio. Ahí está. Challenging these bosses are. And the boat is No almost sé por qué, pero acá, o sea, en el Stream Manager, en el OBS, o sea, vaya, en el chat del OBS, perdón, me salen 2 Saokos, pero acá me salen 4. Supongo que se bugueó el chat de la aplicación. Siento que está perdiendo en calidad esta conferencia conforme va pasando el tiempo. Lo bueno es que creo que es este juego y a lo mejor otro y ya, se acaba. I think when you go completely grimdark, it's just kind of oppressive and overpowering. So we decided to have this mix. Pero bueno, al menos hemos visto algunos juegos interesantes. La que de verdad me interesa mucho es mañana a las... all the different things that you can see in the game, like everything has 10:30 de la mañana. Every dead end has Vale, yo creo que mañana voy a estar en stream desde las 9 de la mañana porque viene la conferencia de Guerrilla Collective, a las 10:30 el Wholesome Direct, a las 11:30 el Fury of Play y a la 1 de la tarde el Future Game Show. No sé si lo voy a transmitir todo, sería estar desde las 9 de la mañana hasta las 2. Honestamente no lo creo. Pero al menos para la de las 10:30, que es la de los juegos indies bonitos, cute, kawaii y todo eso, para esa sí o sí la quiero ver. Y el domingo ya la de Xbox. No sé qué más hay el domingo. A ver. Estoy ignorando monumentalmente a ese señor, la verdad, no me interesa lo que está diciendo. Para el domingo a las 11 de la mañana viene la conferencia de Xbox y Bethesda, que tengo mucho hype. Y a la 1:30 es el PC Gaming Show, que tal vez también lo vea, es posible. Debería estar en vivo desde las 11 de la mañana como hasta las 3. Pues más o menos igual que hoy. Básicamente eso, porque no, serían 2 horas más que hoy, 1 hora más que ayer. Ajá, sí. Bueno, yo creo que se arma. Y hay un espacio ahí en medio para hacer algo. Porque la de Xbox acaba a la 1 y la del PC Gaming Show empieza a la 1:30. Así que tendré media hora ahí para comer algo, para jugar algo en línea. O sea, vaya, en vivo, va, en directo. Ay, no. Maldición. Vale, probablemente ahora viene lo último de la conferencia. ¿O no? ¿Ya se acabó? A ver. Esto me gusta cómo se ve. Tyrant's Blessing. Interesante. Y ya he dicho que no soy mucho de los RPG tácticos, pero este se ve al menos bonito. Pero igual, honestamente, no creo jugarlo. Si soy honesto, no creo jugarlo, la verdad.
siento que mientras más lo veo, menos me interesa. O sea, fue como que visualmente fue muy bonito y empecé a perder el interés poco a poco. Morbius, ¿es Morbius? Me da vibras del Don't Starve. ¿Qué es esto? No me suena de nada. No me gusta especialmente el estilo de arte. Ah, entendible. Estoy viendo el chat de YouTube. Están poniendo, obviamente se parece mucho al Don't Starve, al Don't Starve Together, pero están poniendo Don't Morph Together, porque es Morbius. Voltaire, el vampiro vegano. A ver, se llama Voltaire, el vampiro vegano. Early Access 2023. Ok. A ver, siento que es como que ya al final vamos. Jueguitos, jueguitos, jueguitos. ¿Qué pedo? Como que un concepto extraño, ¿no? De hecho, a ver, no es un concepto nuevo. Esto me da vibras de Avatar muy intensas. Por ejemplo, en la serie de Supernatural ya habían salido unos vampiros que se habían como... que habían dejado de... Bueno, no veganos tal cual, pero habían como dejado de consumir humanos, básicamente. Me duele ese emote del Hollow Knight. Seguimos sin tener Silksong. Seguimos sin tener absolutamente nada de Silksong. Y me duele. ¿Terracotia? Uy, es español. Nice. Explorar un mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y por qué me importa tan poco? A ver. A ver. Si es un deck builder, si es es un juego de construcción de mazos, me interesa. Pero es que esto, se me hace tan, no sé, tan poco atractivo. Ese estilo como de juego de mesa en el que se van moviendo. Death Drive. Deck Building, Open World, Survival RPG. Esto es tipo juego de granja, gestión, supongo. Siento que es... me saldrá. Stardew Valley en el espacio, en Marte específicamente. Mars Base. Ok, un nombre sencillito. ¿Y esto? Es un... Es un Tower Defense, No. Oh. Dan vibras, ¿no? Como de un Tower Defense, pero desarrollo en primera persona, shooter. Blood and Zombies. Early Access disponible ya. A ver. Blood and Zombies. 156 pesos, ojo.
Treasure Keeper, Monster Sanctuary. Coromon. Eso es muy, muy Pokémon. Adopta Monster. Live Now. Vale. Supongo que ya se está acabando, ¿no? Ya soy como mostrar juegos random por ahí. Ok, entonces ya están disponibles ahora. Nice. For me, playing games is like building memories. We're pouring our passion into this game, and it motivates me. Making the game, it just feels like this surreal experience. I come from a background Vale, that eso has es como que nothing ya to el do with final, video básicamente, game ¿no? development, and No creo now que vayan it's a my entire mostrar life nada más. and my new career. Freedom Games. Ahí está. Ahí está. Vamos a cambiar aquí. Pues muchísimas gracias por ver conmigo esta otra conferencia del Summer Game Fest. Mañana probablemente desde las 9 de la mañana voy a estar en vivo. Así que quien quiera venirse a ver las conferencias que van a ver mañana, adelante. También el domingo voy a ver al menos la de Xbox. Probablemente la del PC Gaming Show también. Pero sí o sí, la de Xbox el domingo. Entonces pues muchísimas gracias a quien se pasó por acá. Vamos a hacer ahorita una poderosísima raid a nuestro compañero Jimco. Papi, ¿qué dices? Saoko, chica, Saoko, papi, ¿qué dices? O sea, la verdad que es bien temprano. Chica, Saoko, Es muy temprano, papi, pero ¿qué pues ahí vamos a estar básicamente. Saoko, chica, Saoko. Entonces, bueno, ahí está. Y ahí estuvo básicamente. Muchísimas gracias por pasarse por acá. Chips, Dark Baby, Ochoa Bebé, ¿ok? No sé quién más anda por acá. Esteban. También a Daitongo, perdón, se me olvidó el nombre. Daitongo por la raidísima. Y nos estaremos viendo mañana muy temprano. Hasta luego.